nuevamente en nuestra edición especial del nuevo coronavirus aquí en Queremos Saber. Esta tarde me acompaña el doctor Ismael Castillo, rector de la Universidad de Montemorelos, para platicar sobre otras crisis que ha atravesado el mundo y cómo la humanidad ha usado esto para mejorar. No te despegues de tu pantalla, ya comenzamos. Qué bueno que decidieron quedarse con nosotros, amigos. Aquí en el estudio ya estamos listos para comenzar. Doctor Ismael Castillo, bienvenido otra vez a Queremos Saber. Gracias, Laura. Es realmente un privilegio, ¿no? Sí. Conversar, compartir con la audiencia acerca de nuestra esperanza, nuestras reflexiones en torno a todo lo que estamos viendo, ¿no? Así es, porque definitivamente, profe, el mundo para nosotros cambió. Cambió la forma como lo vemos, lo que era normal para nosotros. Pues ahorita estamos en un periodo de transición, esto no va a ser para siempre, pero definitivamente a partir de aquí muchas cosas van a cambiar. Pero nosotros que somos creyentes, que creemos en Dios, nos gusta ver las cosas quizás a la luz de la Biblia, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito de historia, porque sabemos que en la Biblia hay eventos importantes que sucedieron también, eventos grandes, crisis grandes que sin lugar a dudas cambiaron lo que era la humanidad. Surgieron algunos cambios. ¿Nos puede comentar alguna de esas historias, algunos de esos eventos? Bueno, la Biblia es el registro de todo lo que Dios ha hecho a través de la historia, desde la eternidad, según la perspectiva bíblica, para atender las crisis del universo. Así es. Él es el gobernante supremo de todo el universo, ¿no? Y en su reino, en el universo, se han presentado crisis. La Biblia presenta una crisis en el mismo cielo, ¿no? Que luego se trasladó a la tierra. Un hilo conductor, diría yo, un hilo de oro conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia, es que Dios siempre da la cara frente a las crisis. Es más, casi puedo mencionar que Dios nunca está en crisis. Nosotros nos ponemos en crisis porque nuestros recursos son limitados. Y el conocimiento también. Y el conocimiento también del pecado, ¿no? Nuestros conocimientos son limitados después del pecado. Entonces los propósitos de Dios no los alcanzamos a comprender. Pero en el mismo Edén, así como le relata el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, pues el ser humano entró en crisis. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues Dios descendió del cielo para hablar con nuestros primeros padres, Adán y Eva, para atender la crisis. Y desde el mismo momento, allí en el Edén, surgió la palabra temor, miedo, porque cuando Dios se apareció, dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por primera vez aparece el miedo, que el miedo está asociado con las crisis. Entonces, en el Edén, Dios dio la cara. Dios vino a buscar a Adán y Eva para presentarles una solución. Así es. Y allí, fíjate, en el mismo Edén, antes de que Dios les hablara de las consecuencias del pecado, les presentó una solución. Les dijo que vendría un ser humano, descendiente de la mujer en este caso, alguien que como nosotros, humano, y que iba a vencer a Satanás. Y muchos años más tarde encontramos que él mismo se hizo humano para cumplir la promesa que había hecho Adán y Eva en Génesis, ¿no? Así es. Profe, ¿qué podemos aprender de estos personajes de la Biblia en la forma como ellos se repusieron tomados de la mano de Dios, en cómo ellos
sacaron el lado positivo, se repusieron después de la crisis? Sí, mira, sí. En la Biblia se presentan muchísimas crisis, porque claro, en el universo hay un gran conflicto entre Cristo y Satanás. Así es. Satanás comenzó ese conflicto en el cielo y lo que quiso es usurpar y él ocupar el cargo del gobernante supremo. Él quiso ser igual a Dios. Sí. Y entonces se estableció un conflicto y esa crisis del conflicto de Satanás contra Dios se repite y se repite y se repite y se repite en todas las circunstancias. Y en la Biblia encontramos esas crisis, pero siempre Dios toma el control. Amén. Piensa, por ejemplo, en la crisis de Moisés frente al Mar Rojo, cuando iba con el pueblo de Israel habiéndolo sacado de Egipto después de grandes crisis en Egipto. Exacto. Entonces iban y cuando llegan al Mar Rojo, pues el mar está enfrente y el ejército de Faraón viene detrás. ¡Qué crisis! Horrible. Y sin embargo para Dios, pues le dijo a Moisés, toca las aguas. Y las aguas se abrieron. ¡Qué crisis! Y nosotros miramos a través de toda la historia de peregrinación del pueblo hebreo, cuando salió de Egipto, a través de toda su peregrinación, muchísimas crisis. Les faltó alimento y conocemos el maná, el pan del cielo. En una ocasión las aguas estaban amargas y pues se hicieron dulces. Crisis tras crisis, siempre probando la confianza del ser humano, ¿no? Yo recuerdo una historia como la de Gedeón, por ejemplo, que le hizo frente a los madianitas, a los de Madián, que era un pueblo que estaba en guerra con el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y entonces Gedeón quiere hacerles frente a una crisis. Él no hallaba cómo responder a esa crisis. Y entonces Dios lo puso al frente del ejército y a través de diferentes pruebas sabemos que le hizo frente a un ejército que, según Gedeón, era como la arena del mar, le hizo frente con 300 personas. Es decir, sí, las crisis que se presentan en la Biblia son circunstancias, oportunidades de Dios para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Él. Así. Fíjate que en el tiempo que Jesús vivió, que estuvo con sus discípulos, me recuerdo cuando estaban atravesando el mar y vino una gran tormenta. Y entonces Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido allí en la cubierta. Y cuando lo despertaron, Jesús les dijo, ¿y por qué están amedrentados? ¿Cómo que por qué estamos amedrentados? ¿Qué no estás viendo lo que está pasando? Sí. Era como para decirle, Jesús, ¿cómo nos preguntas eso? Ya sé. ¿Qué no te das cuenta de lo que está pasando? Sí, pero ¿por qué no tienen fe? Yo estoy aquí con ustedes. Teniéndolo ahí en la barca. Teniéndolo ahí. Sí. Pero es muy natural que nosotros nos dé miedo. A Dios no le da miedo. Una de las constantes en las crisis que enfrentan los seres humanos, una de las constantes en las historias bíblicas, es que a Dios no le da miedo. Amén. Él tiene respuesta a nuestras necesidades, ¿no? Y lo que Él necesita es que nosotros expresemos nuestra fe, nuestra lealtad a Él. Imagínate los jóvenes amigos de Daniel, ya sé, allá en Babilonia, en una ciudad extraña para ellos, probados hasta lo sumo, ¿no? Y le hicieron frente a una crisis de convicciones, una crisis interna para ellos. Tienen que arrodillarse ante una estatua para adorar al rey. Y ellos querían ser leales a Dios. Ellos no se postraban sino ante Dios.
Entonces llegó la prueba a un momento climático, al momento más extremo, cuando les dijeron, pues si no se arrodillan van a caer al horno de fuego. Y ellos dijeron, pues está bien. Manifestaron su lealtad a Dios. Así es. Y es maravilloso cuando uno lee la historia y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dice, hey, ¿qué no pusimos a 3 muchachos en el horno? Y yo estoy viendo un cuarto. Y ese cuarto que yo veo parece el hijo de los dioses. ¿Te puedes imaginar en medio del horno ardiendo la presencia de Dios? Con razón David el salmista escribió, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué dice que no va a temer? ¿Porque acaso es muy fuerte? Yo muchas veces digo, ¿porque acaso se creía Juan sin miedo? No, él completa la frase, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La constante a través de todas las crisis que se presentan en la Biblia, las crisis que rodean a los seres humanos, la constante es que Dios siempre acompaña a sus hijos. Amén. Y entonces no tienen temor. Eso. Nos quedamos con eso entonces, profe. La constante es Dios porque Él no tiene miedo. Vamos a seguir haciendo un poquito de historia, vamos a trasladarnos ahora a la época un poquito más moderna y eso lo vamos a hacer en algunos segundos. Ante la preocupación por el desabasto de insumos de protección para el personal sanitario que trabaja en combatir la enfermedad COVID-19, un grupo interdisciplinario de la Universidad de Montemorelos, conformado por estudiantes y maestros del área de la salud y de ingeniería y tecnología, pusieron sus conocimientos y manos a la obra para producir los insumos necesarios para repartir entre los alumnos del área de la salud que en este momento cursan el internado de pregrado en diferentes hospitales. Pero no solo lo dejaron ahí, sino que crearon un canal de YouTube para compartir los tutoriales con quienes puedan unirse a esta producción. Este grupo ha demostrado que las crisis son una oportunidad para servir. Bien amigos, ya estamos de regreso para seguir haciendo un poquito de historia con el profe Castillo y vamos a trasladarnos ahora, profe, como dijimos, a la época un poquito más moderna. ¿Cuáles han sido esos eventos, esos momentos de crisis mundial o de algún país específico que han transformado la historia de la humanidad, que han permitido que a partir de ahí se haya hecho mejor? Bueno, cuando Cristo ascendió a los cielos, dejó una iglesia. Y la iglesia le hizo frente a un entorno que no era, voy a decir, inhóspito, beligerante. Y a través de muchas pruebas, la iglesia se estableció. Y así vemos nosotros a través de la historia como incluso dentro de la misma iglesia, fíjate, incluso dentro de la misma iglesia hubo crisis y surgió en 1517 la Reforma Protestante. Fue una crisis que estremeció la iglesia, estremeció la fe y sin embargo, fruto de la Reforma, pues que las escrituras llegaran a todo el pueblo. La traducción de las escrituras, la traducción de la Biblia al idioma del pueblo. Y entonces la Biblia se empezó a esparcir por el mundo entero. La primera Biblia impresa por Gutenberg, imagínate, el creador de la imprenta, como la Biblia, vamos a decir que le salieron alas a la Biblia, ¿no? Le salieron alas. Esa es una gran crisis dentro de la iglesia, pero una crisis que terminó por iluminar al mundo, porque la Biblia fue a todos los rincones del mundo. Así es. Entonces el mundo ha tenido muy diversas crisis, ¿no?
no creo que tenemos mucho tiempo para hablar de ellas, pero algo más cerca de nosotros es las crisis de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y entonces después de esa crisis mundial, voy a decir así, esa estremeció a los gobiernos del mundo. Total. Pero entonces surgió de allí una voluntad de unirse en lo que conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, que vela para que haya políticas públicas a fin de que se busque la mayor justicia en el mundo en el que nosotros vivimos y que las cosas se resuelvan, las diferencias se resuelvan en mesas de diálogo y no con las armas, ¿no? Así es. No con las armas. Entonces cuando el mundo enfrenta crisis, siempre salen nuevos desarrollos, porque las crisis traen oportunidades. Mira, yo te puedo decir que yo he visto al mundo desde 1956. Yo tenía 6 años y pues ya me comencé a dar cuenta del mundo que me rodeaba. Sí. Y he visto muchas crisis a través de ese tiempo, ¿no? Crisis en nuestro país que han resultado en nuevos desarrollos. Crisis en el mundo que han resultado en nuevos desarrollos. Tú ya te diste cuenta de la crisis cuando las Torres Gemelas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y sin embargo trajo nuevos desarrollos, nuevas perspectivas. Se comenzó a dar mayor importancia a las medidas de seguridad. Hemos hecho frente a sismos aquí en México. Recuerdo el sismo de 1985 que abrió nuevos desarrollos para nuestro país en diferentes circunstancias, ya sea hacia el interior de un país o hacia el interior de una región o hacia el interior de una familia. En el mundo entero, en la relación entre los pueblos, las crisis siempre han traído nuevos desarrollos, nuevos horizontes para explorar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es seguir viviendo. Y que no vuelva a suceder lo que pasó. Y que no vuelva a suceder lo que pasó. Entonces, a pesar de que a veces recordamos con dolor o con tristeza lo que sucedió, pues nos sentimos un poquito reconfortados en cómo a partir de ahí surgieron nuevas cosas, soluciones a distintos problemas. Y quiero que hablemos un poquito en el segmento que va a seguir a continuación, profe, sobre eso que acabas de mencionar, al interior de una familia, ya en un aspecto más personal. ¿Qué es lo que nosotros podríamos estar haciendo en este momento de crisis? Pero eso lo vamos a hacer al regresar, amigos. Ante una situación como esta, es sumamente importante mantenerse informado de fuentes fidedignas como la página web de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Si tienes dudas respecto al nuevo coronavirus y quieres que las aclaremos en este programa, escríbenos por correo a covid19@um.edu.mx. Si presentas algún síntoma asociado al COVID-19, comunícate al 826-103-0170 para orientación o consulta médica, al 826-106-9041 si necesitas asesoría sobre algún posible riesgo. En estos días, es normal sentirse abrumado o preocupado por la situación de salud que atraviesa el país. Si consideras que esto se ha convertido en un grave problema para tu vida, llámanos al 826-171-2040. Además, el gobierno estatal pone a tu disposición los teléfonos 81 83 61 0095, 81 83 61 0058, así como el 070. Y el gobierno federal pone a tu disposición el 800-00-44-800, en el cual serás atendido por personal capacitado de la Secretaría de Salud.
Estamos de regreso, amigos, para la parte final de la entrevista con el doctor Ismael Castillo. Profe, ya vimos cómo la humanidad ha enfrentado distintas crisis y a partir de ahí ha venido innovación, ha venido grandes cambios para la humanidad. Nosotros actualmente estamos pasando por una crisis mundial, ¿verdad? Sí. Que ha afectado la educación, la economía, bueno, tantos aspectos, ¿no?, de nuestra vida. ¿Cómo deberíamos nosotros ahorita estar aprovechando esta crisis? La palabra importante, tal vez algunas palabras importantes, pero la primera que se me viene a la mente es solidaridad. Solidaridad. No todos la estamos enfrentando en las mismas condiciones. Así es. Hay personas que les resulta muy duro. Les resulta muy duro el enfrentamiento a esta crisis. Por cierto, fíjate que la semana pasada decidimos desarrollar un programa. Okay. Atender a 100 familias de la comunidad que están enfrentando la crisis de una forma muy extrema para ellos. Sí. Y entonces decidimos llevarles despensa. Okay. Le vamos a llevar cada semana una despensa en las próximas 6 semanas que dicen que va a durar esta crisis. Y quiero decirte que muchas personas se manifestaron solidarias. Ay, y cuando uno dice la palabra solidaridad, viene la otra palabra generosidad. Yo pienso que frente a la crisis hay que ser muy generosos. Fíjate, frente a la crisis universal se mostró la generosidad de Dios. Hay un texto muy conocido por todos los cristianos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, estamos hablando de Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, la generosidad de Dios, todo el cielo se vació, toda la autoridad divina se solidarizó con los seres humanos. Entonces ha dado. Yo creo que frente a la crisis, la palabra que más nos debe empujar a hacer algo por los demás es generosidad. Lo mismo que Dios hace, que Dios ponga en nuestro corazón generosidad. Así como miramos hacia Dios con gratitud por lo que nosotros tenemos, hay que mirar a los demás con generosidad para compartir. Así es. Profe, y nosotros que tenemos una esperanza que nos identifica como cristianos, ¿qué deberíamos estar haciendo, además de, por supuesto, acciones como las que usted dice, porque así mostramos el amor de Dios? Sí. ¿Qué más deberíamos estar haciendo nosotros que tenemos esa esperanza que sobrepasa todas las crisis? Fíjate que, bueno, antes de decirte eso, te voy a decir no es comercial, pero si algunos de los de la audiencia quieren participar de este programa, de compartir las despensas, comuníquense con los pastores de la iglesia, con la directora de servicio comunitario de la institución, y vamos a compartir lo que tenemos. Claro. Y en el seno de las familias hay que abrir la Biblia. Yo le quiero recomendar a tu audiencia, a todos los que nos estén viendo y escuchando, abrir la Biblia. San Juan 14, 15 y 16 conforman un bloque de las últimas enseñanzas de Jesús antes de llegar a la cruz. Y tiene algunos consejos para hacerle frente a la crisis. Te los voy a compartir y a tu audiencia. No se turbe vuestro corazón. Así comienza sus últimas instrucciones. No tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En medio de la crisis, Laura, tenemos que pensar en que tenemos un destino. Así es. Un destino que Jesús nos está preparando. Otra frase que él dijo en esas últimas instrucciones: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué privilegio que tenemos de tener la compañía de Dios a través del Espíritu Santo, que nos fortalece y nos ayuda a tomar correctas decisiones. Y fíjate otro consejo que Él da en esas últimas instrucciones: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y te voy a decir otra todavía.
Dice en la palabra de Dios, estoy hablando ahora de San Juan 16, dice, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Él se está acercando ya a su crisis final. Y dice entonces una nota de San Juan 16:33 que es maravilloso. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosas palabras. Juan 14, 15 y 16, pienso que sería una porción del texto bíblico que podría estudiarse en todos los hogares. Y cuando abrimos la Biblia, Laura, ese es un hecho sobrenatural, porque al abrir la Biblia, el Espíritu Santo que inspiró a los autores se hace presente para iluminar nuestra mente. Y esas palabras que Jesús dijo fortalece nuestros corazones. Amén, claro que sí, profe. Y qué mejor manera de enfrentar una crisis que con esperanza. Sí. Y esperanza en un Dios que no tiene miedo. Así es. Con eso resumimos el programa de hoy, amigos. Profe, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartirnos estas perlas de esperanza que nos ayudan a enfrentar la crisis. Con mucho gusto. Que Dios te bendiga. Amigos, ustedes sigan con nosotros. A continuación, una receta especial para enfrentar el COVID-19. Seguramente en estos días deseas saber mucho más cómo ayudarte para que tus vías respiratorias puedan estar más sanas. Así que te voy a compartir contigo una receta que se llama Detox Vías Respiratorias. Primeramente le vamos a poner naranja y esto va a ser en jugo. Esto te va a ayudar para tratar el resfriado, específicamente por su vitamina C. Le vamos a poner limones y una pizca de ralladura de jengibre. El jengibre, además de ayudarte, ¿verdad?, para que tú puedas tener una buena digestión, descongestiona las vías respiratorias, y para que esto pueda ser efectivo le vamos a poner una pizca de pimienta o chile cayenne en polvo, solamente una pizca para que pueda funcionar muchísimo mejor. Y por supuesto no nos debe de faltar el ajo. Le ponemos un dientito de ajo aquí y 3 centímetros de la ramita de romero. El romero va a ayudar a desinflamar las vías respiratorias. Todo esto lo vamos a licuar y vamos a disfrutar inmediatamente, y que podamos tener una desintoxicación de nuestras vías respiratorias. Pues esta ha sido una semana difícil la que acaba de pasar, pero vienen las semanas todavía más complicadas en medio de la pandemia, de esta epidemia que a todos nos ha producido estragos. Pues hoy estamos en el día 11 de los 100 días de oración. Y para este día tenemos un mensaje muy importante que podemos encontrar en la palabra de Dios, que nos va a dar fortaleza, aliento y bienestar. Sobre todo la seguridad de que Dios escucha nuestra necesidad. Y me refiero allí a lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Puedes notar que este pasaje está puesto allí con toda la intención para que en momentos también como hoy podamos hacer uso de estas promesas. Si tú buscas allí, si miras con atención, por lo menos encontramos 3 verbos ahí que saltan a la vista. Dice ahí: pedid, buscad y llamad. Pero muchos de los autores dicen que esto es como ir en aumento en la fe, porque pedir implica humildad y consistencia ante nuestra necesidad. Pero buscar es como pedir y se suma el actuar, donde el esfuerzo se activa, donde se vive en armonía con la palabra de Dios. Pero luego entonces está el llamad, que es como el pedir, más el actuar, más el perseverar en la oración. Es como cuando uno toca la puerta y vuelve a insistir y vuelve a tocar hasta que esa puerta se abre. Entonces, algunos consideran que este pasaje de la oración
donde Jesús dice que tenemos a nuestro alcance esta oportunidad de encontrar respuesta, porque si se nos invita a llamar, a pedir, a insistir, es porque vamos a obtener respuesta. Es porque la fe nos debe de llevar a saber que Dios está en medio de nosotros. Esto es como una oración sincera, como una oración ferviente, como una oración perseverante. Va en aumento, va escalando la fe, va sabiendo que nuestra oración llega hasta el trono de la gracia y se nos estimula. Este pasaje es una invitación de parte de Dios donde nos estimula a creer, a confiar, a seguir pidiendo, a seguir buscando, a seguir llamando. Es un presente imperativo donde nos dice: no dejen de pedir, no dejen de buscar, no dejen de insistir, sigan tocando, sigan llamando, porque eso se abrirá. Y dice el versículo 8, el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios en otro pasaje donde dice: la oración eficaz del justo puede mucho? Así que en estos momentos de dificultad, para algunos ya la rutina de estar en casa, de hacer algunas otras actividades en familia, ahora la vida ha cambiado bastante. Sin embargo, aun cuando tenemos mucho tiempo para estar en casa, es el momento para escudriñar la palabra de Dios, es para actuar conforme a su ley, es para confiar en su voluntad, es para que podamos reflexionar en esto, sobre todo en lo que Dios quiere para nuestras vidas y fortalecernos en su palabra. Es importante que en este día puedas reunir a tu familia, comparte este pasaje, coméntalo con ellos, sigan insistiendo. Dios está atento a nuestras necesidades. El salmista dice: inclina su oído para escucharnos. Y yo sé que este día Dios te dará la respuesta a la necesidad que tú tienes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta semana y sobre todo este día el Señor te acompañe. Gracias por haberme acompañado durante todo el programa de Queremos Saber. No olvides que queremos ayudarte en las dudas que tengas respecto a este momento que atraviesa el mundo a causa de la pandemia del COVID-19. Así que mándanos tus inquietudes al correo que aparece en tu pantalla y te espero mañana para un nuevo capítulo de Queremos Saber.